Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la grabación de esta tutoría dedicada a la descripción, que como sabéis es el tema que nos toca después de la tutoría de la semana pasada, tema 4, y que empieza en la página 89. Por lo tanto, seguimos hablando de la tipología de textos. Hemos hablado de la narración en el anterior tema y ahora vamos a hablar de la descripción, ¿vale? Escribir es presentar por medio de palabras pues, un elemento, ¿no? Ya sea una persona, un objeto, una realidad, un paisaje, de forma que el que lo escucha, el receptor, puede hacerse una idea muy precisa de cómo es esa persona, ese paisaje, ese objeto que estamos describiendo. La descripción no se utiliza solo en el universo literario, no solo lo vemos en los libros, ¿no? Ni en las novelas, sino que en nuestra vida cotidiana pues, encontramos muchos ejemplos de descripciones. La descripción puede tener un tono más objetivo, más neutro, si no dejamos nuestra opinión en esa descripción, o puede ser de carácter subjetivo, si se hace con una intención de exagerar un rasgo determinado, como en una caricatura, por ejemplo. La diferencia fundamental con la narración, que veíamos la semana pasada, es que si narramos estamos contando una acción, un hecho, una historia, y sin embargo describiendo estamos diciendo cómo son los personajes de esa acción, o cómo es el paisaje, o el lugar donde se desarrolla, o los objetos que se utilizan. O sea que diríamos que la narración engloba normalmente a las descripciones, están dentro o las está arropando, ¿no? Describir es simplemente contar cómo es algo. Cuando hay acción ya vemos que es narración. Bien, por eso os decimos en la página 90 que es frecuente que se entremezclen en la descripción lo subjetivo y lo objetivo. Igual que se entremezcla con la narración, también la descripción mezcla un poco lo objetivo con lo subjetivo. Es muy difícil hacer una descripción totalmente objetiva cuando estamos hablando, por ejemplo, de una persona, ¿no? Siempre incluimos algún rasgo subjetivo que a nosotros nos parece, pero al ser subjetivo puede ser que a otra persona no le parezca igual, ¿no? Es una cuestión de opinión, de subjetivismo, ¿no? Bien, vamos a ver, la cita que tenemos en pantalla, que es de Einstein, dice: sería posible describir todo científicamente, pero no tendría ningún sentido. Carecería de significado el que usted describiera la sinfonía de Beethoven como una variación de la presión de la onda auditiva. Bueno, con esto queremos dejar ver que una descripción, pues no siempre es lo más adecuado cuando se trata, por ejemplo, del arte, ¿no? Que hay que oír y experimentar lo que esa obra nos genera, ¿no? Nos hace sentir. Bueno, vamos a la página 91, elaboración de una descripción. Vemos que para hacer una descripción hay que observar primeramente lo que vamos a describir, captar todo eso que percibimos, todas las sensaciones que eso me provoca, que esa realidad me provoca, seleccionar los detalles más significativos y ordenar los elementos, ¿vale? Una vez tenemos todo eso, ya nos podemos poner a redactar esa descripción. Tendremos, por lo tanto, que observar, captar, seleccionar, ordenar y elaborar. Bueno, tenemos varias descripciones, varios tipos. En primer lugar nos exponen la del lugar, luego la del objeto y por último la de un proceso. Tenemos en pantalla el ejemplo de descripción de un objeto, ¿no? Un violonchelo, en este caso. Entonces, pues leemos los tres tipos de descripción y vemos un poco cómo son las diferencias entre uno y otro, ¿no? Si es de un proceso, por ejemplo, que es la última que nos exponen, se dice que es exponer ordenadamente las fases del mismo, ¿no? Indicar qué sucede en cada fase. Si es un objeto, de lo que se trata es de dar verosimilitud, ¿no? Al relato. Y para describir un paisaje, lo primero que tenemos que hacer es observar con mucha atención y, como hemos dicho, seleccionar aquello que percibimos, aquello que rápidamente pues, forma parte de los detalles más característicos. Bien, vamos a seguir adelante porque tenemos los tipos de descripción en la página 53. Tenemos muchos tipos, como veis: exhaustiva o selectiva, estática o dinámica, objetiva o subjetiva, realista, idealizada o degradante, literaria, científica y literaria o topografía, zoografía y cronografía. Bueno, todas son bastante comunes, sabemos lo que significa cada término, pero en principio nos vamos a detener en la literaria, que es un poco la que nos va a interesar más, por si nos aparece en el examen algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esa descripción literaria de personas que viene en la página 96 nos dice que una de las manifestaciones más frecuentes de la descripción es el retrato de una persona, ya sea en su aspecto físico o en su aspecto espiritual, como dice aquí, ¿no? Hay que seleccionar los rasgos definidores de la personalidad, por ejemplo, o del físico,
y con minuciosidad ir describiéndolo, ¿no? Ir desgranando un poco. Dentro de esas descripciones literarias tenemos la prosopografía, que consiste, como vemos, en la descripción del físico de un personaje. Solamente el físico. La etopeya, en la página 98, habla ya del carácter. Es la descripción de un carácter, un sentimiento de un personaje. El retrato, pues vemos que se centra más en ambas, en la descripción completa, o sea, dentro del rasgo físico y del carácter. Une ambas, ¿vale? Y por último, el autorretrato es la descripción de una persona que se realiza a sí misma, ¿no? Se puede centrar tanto en aspectos psicológicos como en aspectos físicos. Bueno, la última es la caricatura, que todos conocemos, que es una descripción en la que se deforman, se exageran, se llevan al extremo los rasgos del físico o del carácter, ¿vale? De un personaje. Bueno, pues leéis los diferentes tipos de descripción que tenemos aquí y vamos a pasar a ver esas características de la descripción en la página 102. Bien, los textos descriptivos tienen como finalidad mostrar con palabras una realidad, como hemos visto, ya sea concreta, abstracta, o una persona, un lugar, etc. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo mostramos esa realidad, esa persona, ese paisaje? Pues para hacerlo necesitamos adjetivos, sobre todo adjetivos, también sustantivos, claro, pero lo que menos necesitamos son verbos. ¿Por qué? Pues porque los verbos indican acción y los verbos sirven para contar. Los verbos eran la clave de las narraciones, pero ahora, si nos preguntan la clave de la descripción, serán los adjetivos y los sustantivos, ¿vale? Predominan las oraciones coordinadas y simples dentro de una descripción y también se usan mucho las figuras literarias como la metáfora, la comparación, la personificación, la sinestesia y el epíteto. Vamos a ver estas figuras. La metáfora, que todos conocemos, se produce cuando sustituimos una palabra por otra con la que guarda alguna semejanza. Por ejemplo, las perlas del rocío, o la primavera de la vida. No decimos las perlas son como el rocío, sino que las perlas del rocío. Tus ojos son dos luceros, es otro ejemplo que viene en el temario. Veis que no decimos tus ojos son como dos luceros, ¿vale? Eso será la siguiente figura. La comparación. En la comparación sí que se trata de comparar dos cosas que tienen cualidades muy parecidas, ¿vale? Más lento que una tortuga, es una comparación, ¿vale? Bueno, la personificación también la conocemos, es atribuir una cualidad humana a un ser, pues, animado o inanimado, es decir, a un animal o a una cosa. Y la sinestesia quizás os suene menos, sinestesia y epíteto. La sinestesia es muy simple porque simplemente es la atribución de una cualidad a un sustantivo, ¿vale? Sin que guarde ninguna relación. La soledad sonora, por ejemplo. La soledad normalmente no es sonora, ¿no? Entonces por eso ese choque es sinestésico. Y el epíteto es un adjetivo innecesario. La blanca nieve, ya sabemos que la nieve es blanca, entonces, o el verde prado, ya sabemos que un prado es verde, por eso decimos que es un epíteto. Pues nada, os damos a continuación unos pasos para elaborar esa descripción, para redactarla, algunos trucos, y ya sabéis, os recomiendo realizar los ejercicios de autoevaluación. La semana que viene veremos el siguiente tema, seguiremos viendo la tipología de textos, en este caso la argumentación, y bueno, pues con eso hemos terminado. Que tengáis un buen puente y cualquier cosa nos contactáis.